Con estas dos exposiciones, la Diputación lo que le ofrece a los valencianos y a todos los municipios limítrofes de la provincia de Valencia, pues es una programación de lujo, porque aquí en el MUBIM tendremos lo que ha sido los 30 años de la Sala Escalante, que bueno, pues es una exposición maravillosa en donde se pueden ver toda esa evolución de la Sala Escalante, toda la cantidad de premios tan inmensa que ha tenido, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, luego estamos en esta exposición de los videojuegos, que aparte de mostrar lo que son las primeras máquinas, las primeras maquetas, los primeros computadores y todo, nosotros lo que queríamos era, de alguna manera, hacer un homenaje a esos creadores que bueno, pues iniciaron con los primeros videojuegos y que, como veréis en esta exposición, pues como no, los valencianos siempre en estas cosas tienen mucho que decir. Es una exposición en la que se han recogido 14, creo que son 14 o 16 creadores de videojuegos españoles, los más famosos, de los cuales 11 son valencianos, y hay uno que es Íñiguez, que está, bueno, pues ya casi como que dice desaparecido en Japón, porque desde que hizo su juego en 2009, pues ya no ha vuelto, no ha podido volver por aquí porque está, bueno, pues venga a hacer creaciones nuevas, y para nosotros es un orgullo. Creo que estas Navidades el público del MUBIM pues puede ser un público de todas las edades, porque evidentemente desde los padres que vengan a ver esos primeros prototipos de las máquinas de los videojuegos, hasta los niños que vienen a ver los juegos más modernos y más actuales y bueno, pues de última evolución como los que hay ahora, y al mismo tiempo los papás que vengan a acompañar a la gente, a los nenes del Escalante, que también ellos en su día pues fueron de alguna manera público del Escalante, pues creo que tendremos una Navidad para todos muy completa.